Cordial saludo. Este video corto tiene como principal objetivo dar a conocer los conceptos básicos para leer e interpretar un mapa meteorológico. Recordemos que un mapa meteorológico principalmente está dado para ayudarnos a entender cómo se están moviendo las masas de aire en el lugar donde nosotros vayamos a estudiarlo, ¿sí? Esas masas de aire prácticamente nos están dando a entender cómo las masas, las direcciones de las masas de aire, cómo se están comportando. Esas masas de aire tienen un comportamiento regidos bajo la presión atmosférica. La presión atmosférica, recordemos que es un fenómeno, es una fuerza ejercida por esas masas de aire sobre una superficie terrestre. Varía en diferentes, dependiendo de las alturas, dependiendo de la velocidad de los vientos, dependiendo de la temperatura. La presión atmosférica varía de un lugar a otro. Entre más cercano estemos al nivel del mar, la presión atmosférica es mayor. Y mientras más alejados estemos del nivel del mar, la presión atmosférica es menor. La fuerza de la masa del aire va a ser muchísimo menor. Recordemos que esa masa de aire está cargada de gases, ¿sí? Tenemos nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, a mayor temperatura, esos gases tienen mayor volatilidad y mayor movimiento. Se vuelven más pesados y más la masa del aire es más pesada, ¿sí? En cambio, a temperaturas más bajas, su presión, su peso por acción de la gravedad va a ser menor. Las unidades de medida de esta presión atmosférica es en atmósferas, puede ser en milímetro de mercurio, puede ser en pascales, en milibares, entre otros. Ya sabiendo qué es lo que queremos leer de los mapas meteorológicos, ahora vamos a entender cuáles son los conceptos que están inmersos en los mapas. El primer concepto que está inmerso en los mapas son las isobaras. Las isobaras son estas líneas que que están representadas en esta imagen. Estas líneas son la unión de puntos que tienen los mismos datos o la misma presión atmosférica, ¿sí? Entonces, esta línea tiene la misma presión atmosférica. Esta tiene la misma presión atmosférica. Está señalando la misma presión atmosférica. Esta también. Sí, esta también. Cada una tiene la misma presión atmosférica y está medida por milibares o hectopascales. Ojo, las isobaras no son lo mismo que las isotermas. Las isotermas son líneas de puntos que tienen la misma temperatura. Aquí esta es la misma presión atmosférica. Es importante, como dato principal, entender que con esta línea isobara, las isobaras que están más unidas, ¿sí? Estas que por ejemplo están más unidas, quieren decir que tienen mayor gradiente de cambio, de versatilidad, ¿sí? Dado por los vientos, por la localización, la altura, la temperatura, entre otros. Hay mayores cambios cuando están unidas, ¿cierto? Tienen un gradiente de cambio muchísimo más alto. En cambio, cuando vemos de una isoterma a otra una mayor distancia, eso quiere decir que hay cambios de presión atmosférica muchísimo más largos y, digamos, hay menos cambios, mejor dicho. Entonces esto quiere decir que este punto está a la misma presión atmosférica de acá, y cambia hasta esta localización. Dentro de los mapas es muy usual entender el concepto de frentes, ¿sí? Los frentes hacen relación al movimiento de los vientos.
¿sí? Recordemos que los vientos son variables que alteran o que inciden en la presión atmosférica, ¿cierto? Entonces tenemos los frentes fríos, que son representados de esta manera, ¿sí? Tenemos los frentes cálidos, que son representados en esta manera, y los frentes ocluido o estacionario, que son el producto de ambos, ¿sí? El frente frío es una franja de inestabilidad que ocurre cuando una masa de aire frío se acerca a una masa de aire caliente, como por ejemplo esta, ¿sí? Estaba en esta dirección, aquí teníamos un frente cálido y el frente frío la alcanzó, ¿sí? El frente cálido es una parte frontal de una masa de aire tibia que avanza para desplazar una masa de aire fría. Entonces, por ejemplo, podríamos ver en esta parte que esta masa de aire cálida avanzó sobre la masa de aire fría, ¿sí? El frente oclidio se da cuando el frente cálido se mueve de manera más lenta y entonces el frente frío se desplaza más rápido, lo alcanza y alcanza a desplazar el cálido. Aquí no se ve en la gráfica, pero es como si este frente frío avanzara más lento que este frente cálido y se pusiera adelante. El frente estacionario es el límite entre esas dos masas de aire, ¿sí? En las cuales ninguno de los dos frentes tiene la capacidad de sustituir al otro o traspasar al otro, ¿sí? Hay como un empate entre ambos y entonces eso genera condensaciones en el aire. Este fenómeno atmosférico se puede evidenciar como por ejemplo cuando vemos en Bogotá nubes muy densas, cae un aguacero tremendo, ¿sí? Y hay una precipitación prolongada y después sale el sol de una manera luminiscente, espectacular, espléndido. ¿Mm? Bueno, otro concepto importante para entender los mapas meteorológicos son las borrascas y los anticiclones, ¿sí? Las borrascas podríamos decir que son las zonas H que son las zonas L, perdón, que son de alta presión, ¿sí? Entonces aquí en lugar de la B podría haber una L o una B. Esto quiere decir, estamos viendo las isobaras, como lo mencionábamos anteriormente, con unas distancias muchísimo más cortas, ¿sí? Entonces los gradientes de volatilidad y de cambio son altísimos. Todo lo contrario en los anticiclones, ¿sí? O zonas de presión más baja, o H, aquí podría haber una H, ¿sí? Donde vemos que las isobaras están muchísimo más lejanas, ¿sí? Y que tienen una dirección contraria. ¿Mm? Entonces, de manera horizontal o de corte, ¿qué está pasando? Entonces, en la zona de las borrascas, que son estas, decimos que hay una región atmosférica donde la presión horizontal es muchísimo más baja que las áreas circundantes, ¿sí? Entonces, eso produce que hayan fuertes vientos y abundantes precipitaciones. Estamos hablando de esta región. Entonces, aquí hay una presión más baja, pero aquí le circunda presiones muchísimo más altas, muchísimo más cambiantes y hay un movimiento de fuerzas de masas de vientos en muchas direcciones que genera esta dinámica, las condensaciones. El anticiclón, por ejemplo, genera una región atmosférica donde la presión horizontal es muchísimo más alta que las áreas circundantes. Esto produce un buen tiempo, cielos despejados, entre otros. Entonces, cuando encontramos, por ejemplo, una borrasca acá, podríamos decir, acá hay una concentración muy dinámica de presión atmosférica y vientos, etcétera, que están generando, por ejemplo, frentes fríos, ¿sí? Que hay unos frentes fríos en esta dirección, ¿sí? Y que se está concentrando, digamos que el centro de esta región está acá. Y todo lo demás
está circulando hasta esta área, ¿sí? En el anticiclón, todo lo contrario, este sigue siendo el centro, pero los cambios son muchísimo más largos y prolongados. Bueno, no siendo más, bueno, ahorita vamos a ver, por ejemplo, en la aplicación de MeteoBlue, estamos en Colombia, ¿sí? En la región, por ejemplo, de la Amazonía, encontramos que hay anticiclones, ¿sí? Si ustedes ven, esas isobaras están tremendamente alejadas, ¿sí? Tremendamente dispersas, ¿sí? No encontramos, eh, no encontramos así isobaras con mucho más afluentes, sino en las regiones más alejadas, como en la zona andina. Y en la zona amazónica, según este mapa, no. El dato de la isobara está a 1008 hectopascales. ¿Sí? Esta es, digamos, una isobara que acobija casi toda la región. ¿Sí? Y la otra isobara que le sigue es esta de 1009 hectopascales. Luego hay un anticiclón, es una zona que está altamente influenciada por, por un anticiclón. Eso podríamos pues como deducir de la región amazónica de Colombia. Muchas gracias por la atención y espero les sea de útil la información.